Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta entrevista abierta, la conversación con la teacher que muchos quisiéramos tener. Yo hoy tengo el lujo de ser parte de esta conversación, de esta entrevista, que estoy segura disfrutaremos. Y que empezó con la idea de conversar sobre un tema en particular, sobre el cual la teacher al cual se ha dedicado mucho, como es la educación a distancia. Con Francisco le planteamos otros temas para conversar, y creo que vamos a hablar de otra cosa nada que ver. Porque la verdad que mi primer pregunta, creo que no hace falta presentaciones, porque ¿quién no conoce a Marinés Suárez y a Francisco Díez? Y Somos impresentables. Yo no dije eso. No fui yo. La presentadora no dijo eso. Darles la bienvenida, agradecerte, Marinés, especialmente, y a Fran, como siempre, por alojar estos espacios, y empezar por preguntarles cómo se conocieron. Bien, Bueno, los hombres primero. Los hombres primero, muchas gracias. No, yo quiero decir que Marinés me hizo esa pregunta en el backstage, o sea, justo antes de comenzar. ¿A que no te acordás? Porque ella siempre me está desafiando con casi todo, ¿no? ¿A que no te acordás cuál fue nuestro primer encuentro? Y bueno, yo empecé a temblar y me acordé que era en Interfase, ¿no? En un curso que hicimos, que ya no me acuerdo mucho, ¿era sobre qué era el curso? ¿Lo daba Dora o era un curso que ella organizaba con alguien más? Bueno, no, creo que fue un curso o de Sara o de Barner Pierce. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Buenas noches a todos, primero, a todos los que están por ahí escuchando. ¿Se animan a decir el año? ¿Se animan a decir el año? 93, 94. Sí, más por o ahí menos, más o menos. Por ahí. 94 debe haber sido 93, 94, porque yo me acuerdo perfectamente cuál era mi situación personal de proceso de evolución en ese momento, pero quisiera saber cuál era la tuya. ¿Por qué estabas ahí tomando ese curso? ¿Por qué estaba ahí? Porque en realidad yo empecé con la mediación con Gastón, mi cuñado. Él falleció en el año 89 y él era abogado de familia, yo terapeuta de familia, con siempre conexiones con el derecho, y empezamos a buscar información sobre esto nuevo que era mediación. Y en el Congreso sobre los nuevos paradigmas de la ciencia, que fue un congreso excepcional, año 90-91, ahí apareció Carly, que había sido mi docente en Palo Alto 10 años atrás, con una gringa. Y una gringa que era simpática, que era Sara. Él recién estaba empezando con Sara. Carly es Carlos Slutsky. Carlos Slutsky. Y Sara es Sara Kopp. Sara Kopp. Y al poco tiempo de eso, Dora Schnittman empezó a hacer un curso que lo hicimos en la casa de Dora directamente porque había problemas con la oficina que quedaba enfrente con Interfaz, y Dora vino a dar un cursito. Y ahí es como que yo me enganché porque no sé si saben que la mediación la inventaron para mí. Cosa que vos crees que la inventaron para vos, ¿no? No, yo creo que yo la inventé, entonces... Ay, me la inventaste, Frank. Qué bueno, me inventaste la mediación. Y ahí me enamoré de la mediación. Y entonces, claro, a partir de eso, Dora empezó a hacer varios cursos, trayendo a gente muy interesante. En los años 90 esto era fácil de hacer, digamos, a nivel del dólar y del dólar fijo y demás. Y bueno, yo me enganché haciendo los cursos ahí. Pero cuando hubo el momento de registrarse, yo ya había publicado el libro y no tenía ningún curso habilitado por el Ministerio de Justicia. Habíamos hecho el curso en Santa Bárbara, que vos estuviste también. Y tuve que volver a hacer un curso básico para poderme inscribir como docente.
esas cosas. Bueno, pero ya estás hablando del 97, No, 96. 95. 95, claro. 95, 96. Porque yo me acuerdo que lo que a mí me pasó es que comencé a hacer mediaciones en el Centro Piloto de Mediación y me topé con un divorcio, que siempre cuento y que no me olvidaré nunca, mi primer gran fracaso, y dije, yo tengo que saber algo de familia. Y entonces empecé a buscar, tengo que saber de psicología y de familia, y empecé a buscar por dónde podía aprender, y ahí apareció lo de interfaz, y ahí me crucé contigo. Claro. Y después fui alumno tuyo, ¿no? Fuiste alumno mío. En el curso que dábamos en la Escuela de Psicología Social, y entonces vos viniste al introductorio que yo daba en Castelar y en la Escuela de Capital, el curso. Pero yo estoy hablando ahí del año 95, porque Claro. después de eso hicimos juntos en Santa Bárbara la formación. Claro. Bueno, ahí Santa Bárbara fue como, que fue una formación que hizo Sarah Cobb con Débora Cole, que Sí. también estuvo Carly Slutsky, y ahí fuimos varios, ¿no? Y yo también me acuerdo que ahí fue un momento muy importante para mí, porque yo decidí en ese año, pero muy específicamente en ese curso, que iba a dejar la política y que me iba a dedicar full time a la mediación. Mira. Y para mí fue muy, muy importante ese curso, porque yo había escrito ya, o sea, yo empecé escribiendo, porque no había nada escrito en castellano en ese momento, y yo empecé, y menos de narrativa, y yo empecé Estaba el libro escribiendo naranja, estaba el libro naranja de el libro Folger. naranja, acá la tengo, pero no era sobre narrativa. No, narrativa no sabíamos Entonces, de qué se trataba eso. cuando yo empecé a enseñar a mis alumnos, empecé a enseñar con el modelo de Sara, que aparte tenía una impronta muy, muy de Palo Alto por Carly. Claro. Entonces, para mí fue muy fácil comprenderlo. Y empecé a escribir, o sea, el primer libro fue, no el libro, las fichas eran escritas para mis 40 alumnos, 20 de Buenos Aires y 20 de Castelar. O sea que tienen las caras, esos libros eran para ellos, pues yo grababa la clase, la desgrababa y la imprimía. Y se lo di a Sara. Eso y la traducción que hacía yo de los artículos en inglés que ella trajo. Y cuando llegué a Santa Bárbara, Poppy subió a la habitación y lo que yo le había dado a Sara, yo era la bibliografía. Una bibliografía gris, que era todo lo que yo le había escrito y se lo había dado a Sara, y por eso Sara me entusiasmó para escribir el libro. O sea que fue muy impactante. Yo me acuerdo de esos apuntes tuyos. Claro. Me acuerdo de esos apuntes tuyos y decía, bueno, acá en estos apuntes está más claro que como lo dice Sara. Y bueno, eso fue el primer libro. Oíme, Marinés, ¿y cuál, el primer libro que escribiste fue el de comunicación, mediación, comunicación y técnica, ¿no es cierto? Que fue la unión de todos los apuntes que yo escribía para mis alumnos. Claro. Y ahí te metiste con comunicación y, digamos, para todos nosotros que estábamos comenzando con mediación o haciendo algo de mediación, se abrió un mundo completamente nuevo, ¿no es cierto? Porque empezamos a entender una especie de el sustrato de lo que teníamos que hacer, la razón por la cual teníamos que hacer ciertas cosas que nos decían en los introductorios y en los entrenamientos, ¿no? Claro, porque de comunicación se enseñaba muy poco y muy mal también. Lo que pasa es que yo estudié comunicación con Paul Václavic. Yo me formé en el año 80 en Palo Alto.
Directo Directo, nos llega a directo, nosotros. directo. Casi, Era- al resto nos llega casi directo Václavic a través tuyo. No, sí, realmente, o sea, y la imagen que tengo de Paul es ahí en la Universidad de Stanford, que éramos como 30 alumnos y 25 argentinos más o menos de los 30, y habíamos tomado el cafecito y tirábamos los papelitos del azúcar en el piso y fumábamos y el pucho al piso. Y yo me quedé fumando seguramente un cigarrillo más que los demás y me lo encontré a Paul levantando los puchos que habíamos tirado los argentinos. Nunca más en mi vida volví a tirar un pucho al piso, pero fue impactante la imagen. Y eran Carrie y Paul Václavic, los docentes. Qué No, bárbaro. por ahí debo de tener alguna foto con ellos, ¿viste? Era, Qué bárbaro, Por qué eso bárbaro. ¿Y eso así qué que fue? para Eso mí fue en hablar los 90. de comunicación era, era lo básico. O Claro. sea, para mí no es algo que aprendí en el 90, lo venía aprendiendo desde el 80. ¿Y eso qué fue? Eso fue en los 80. En el 80, formación en terapia familiar en Palo Alto, en el Mental Research Ah, Institute, en el MRI. claro. En el MRI. Qué La, lindo, qué la lindo. cuna de la mediación. Fue el segundo curso que dieron ellos. Claro. O sea que... así que bueno, Vos por sabés eso que, para mí hablar de comunicación era... claro. Vos sabés que para mí, uno de los libros que me abrió la cabeza así de una manera brutal fue el libro ese que se llamaba precisamente La Escuela de Palo Alto, de Teresa García y de Wittesaele, ¿no? Que contaba la historia y en medida que iba contando la historia de toda esta gente, hacía una explicación de las teorías, de los enfoques. Un libro fantástico, hermoso. Imagínate para un abogado formado como abogado, ¿no es cierto?, que se había enfrentado al tema de las emociones y al tema de cómo Claro, funciona la cabeza de la gente y ese tipo de cosas en las mediaciones. Yo no entendía nada, para mí eso fue un mundo, la verdad es que claro. me abrió completamente la cabeza, ¿no? Pero yo, por ejemplo, tuve la suerte de poder supervisar con Wickland, con John Wickland. Ah, O sea, claro. supervisaba casos con Wickland, ¿viste? Lo Casos cual de es terapia. de terapia. Estoy hablando del Ahora, 80. decime, Marinés, ¿vos te resultó difícil y cómo diste el paso de la psicología y de la práctica de la terapia a la mediación? En realidad, yo fui a estudiar mediación para adquirir algo más para mi terapia. O sea, yo no fui, claro, o sea, yo nunca pensé que iba a dejar la terapia. Me encantaba y me costó mucho dejarla. En realidad, la fui dejando muy de a poquito. Primero dejé de tomar pacientes, me quedé nada más con reconsultas, con terminar con los pacientes que estaba. Después dejé nada más que solamente reconsultas. Y el último paciente, mi decisión de dejar, porque empecé a viajar, entonces ya no podía tomar pacientes y me costaba también hacer mediaciones porque lo que empecé es a dedicarme full a la docencia y a viajar mucho y estar por ahí 20 días fuera de mi casa. Entonces no podían los pacientes acomodarse a mis viajes, era como muy loco. Y el último paciente, y él lo sabe, lo dejé en la puerta de su casa, la fui a ver, la había ido a ver a la casa, ya le había hecho una derivación, lloró él, lloró la mujer, lloró la hija, lloré yo, y ese día dije, no, es la última sesión de terapia que hago. Y después me la Qué encontré un bárbaro. día y le dije, fuiste mi último paciente, mi última sesión de terapia. Me costó mucho dejar porque me encantaba la terapia, ¿Y pero tu creo, decisión, y tu decisión de dejar, cómo se construyó? y yo creo que tiene que ver la psicología social en esto, ¿no? O sea, yo vi
que primero que siempre me gustó el derecho. Yo tengo primer año de derecho aprobado en la UBA. Están cruzados ustedes, ¿no? Wow, claro. Están cruzados, porque yo lo escuché a Fran decir que quería ser psicólogo. Claro, claro. Claro, exactamente. Bueno, nos ha pasado, Marinés, ¿no es cierto? Sí, sí, que te digan que vos sos el psicólogo y yo la abogada. O la abogada, sí, sí, sí. Estábamos haciendo comediación juntos y dijeron, usted es psicólogo y ella abogada, ¿no? Bueno, pero esto es muy lindo, Fran. Recién hablaba con Irina de las mediaciones que hacíamos juntos y lo que yo siento es que teníamos una conexión increíble en las comediaciones, como la seguimos teniendo ahora. No sé si la gente sabe, pero nosotros vemos torneos de tenis en conjunto, ahora por WhatsApp. No, y en distintos lugares del mundo también, cuando a veces viajando vos en Chile y yo en Colombia veíamos el partido juntos, ¿no? Bueno, me acuerdo un partido cuando no existía el WhatsApp y que teníamos el mensaje de texto, que me gasté toda la... Yo estaba en la casa de Fadila y me gasté todo el crédito por los mensajes contigo. Así que bueno. No, pero teníamos una conexión muy linda trabajando. Bueno, lo que pasó... ¿Hicieron muchas mediaciones juntos? Hicimos bastantes en un momento. Sí, hicimos mediaciones muy difíciles. Yo me acuerdo una mediación en Tucumán, ¿te acordás? Esa me parece que es la que está filmada y veíamos en cursos, ¿no? No. Está filmada, pero la filmación era muy mala. Esa mediación fue brava. Yo me acuerdo que cuando volvíamos al hotel, vos me dijiste, ven, ya está. Yo dije, ya está. Y no, nadie podía pensar que ya estaba, ¿no? Pero ya está. Me acuerdo de esa mediación. ¿Qué quiere decir ya está? No entendí. No, que ya se arreglaban. O sea, era una mediación que llevaban 6 años. Tenía todo. ¿Vos te acordás a la que me refiero? La farmacia. Ah, sí, claro, sí. Sí, claro que sí, la de la esquina. La de la esquina. Tenía todo lo que te ocurra, juicios penales, juicios civiles, juicios sucesorios, testamentos, cesión de derechos. Yo me acuerdo en esa mediación que con mi mejor cara de tonta le pregunté a los abogados, ¿te acordás que hablaban de los cesionarios? Los cesionarios, ellos eran los dueños y ellos los cesionarios. Y entonces yo le pregunté, a ver, no entiendo, ¿qué es esto de los cesionarios y los dueños? Porque ¿quién tiene la posesión? Y bueno, la posesión lo tenían los cesionarios. Ajá, ¿y cómo es esto? ¿Quién tiene el título más? Y bueno, tenían mejor título, pues tenían título por haber adquirido la cesión de los derechos hereditarios y aparte tenían la posesión. Claro. En cambio los otros no tenían la posesión. Y ahí... Lo que pasa es que eso lo sabía ella porque sabía mucho más derecho que yo. De acuerdo. Que fueron los 6 cajones de Coca-Cola, ¿te acordás? Ah, por supuesto, lo sigo contando al caso de la señora que no se quería ir porque recibía la Coca-Cola para sus nietos. Increíble. ¿En qué marco hacían mediaciones? Bueno, casi todas las mediaciones que hicimos juntos las hicimos en el marco de pasantías. Claro. Ah, de cursos que daban juntos de formación. Claro. Cursos de formación en donde hacíamos pasantías con mediaciones en vivo y transmisión en directo simultánea, ¿no? En realidad, esta que fue creo que la primera mediación que hicimos juntos, la primera fue una que me invitaste vos en el Ministerio de Justicia, que después se retaron por haber, una mediación que habían trabajado con texto único y que llegó la sentencia antes de la reunión. ¿Qué memoria que tiene Marinés? Me parece que tiene más memoria que vos. Porque soy más joven.
Claro. No solamente tiene más memoria, sino que sabe más y ha estudiado más, ha publicado más. Es la teacher. Claro, ahora que decís lo de las publicaciones, el libro barra novela, El espejo de los mediadores, hablamos del primero y pasamos al último, ese maravilloso libro. El comediador, ahora, ¿lo podés decir? ¿Podés confesar si era Fran? No, no, no. El comediador ha sido un conjunto de mediadores. Por ejemplo, Ale también me dice, che, eso lo dije yo, sí, es cierto. Pero bueno, muchas de las cosas tenían que ver con cosas con Fran, muchas tienen que ver con Edgardo Costa, mi psiquiatra y coterapeuta, o sea, de cosas que pasaban con él, incluso las supervisiones, Edgardo. Y fue una frase que me dijo él en una supervisión. Hay cosas de Poppy como comediadora, hay cosas de Miriam Marcus, pero bueno, a muchos dicen que Javier era Francisco, y tiene muchas cosas de Francisco, ¿no? Tiene muchas cosas. ¿Y cómo se te ocurrió escribir una novela de una mediación? No, en realidad no salió como una novela. Yo estaba en Gesell, Año Nuevo, con toda mi familia, y se me ocurrió escribir un cuento. Y entonces, cuando terminé de escribir el primer capítulo de ese cuento, se lo di a leer a mis nuerastras y mi nuera. Y les encantó y me preguntaron cómo sigue. Entonces se lo mandé a Poppy, a Ana y a Gaby. Y me volvieron de nuevo 3 mails, cómo sigue. Entonces ahí poco a poco, o sea, yo creé los personajes y después ellos me dictaron el libro. Claro, totalmente. E incluso en un momento yo estaba escribiendo y llorando. Y sube Nacho, vos viste donde escribía yo, en el holcito que estaba en el medio, no en mi pieza, en el holcito del medio, y estaba escribiendo ahí, sube Nacho a su habitación, me dice, ¿qué te pasa, Ma? No, estoy escribiendo. Pero estás llorando, Ma. Sí, pero déjame que estoy escribiendo. Y era esto, digamos, o sea, siempre digo que la doctora Flores la quise hacer más Kenchi, pero no pude. El personaje, lo más que le pude poner la Conchina en la última reunión, pero más que eso no pude. Pero me encantó, lo escribí en 2 meses ese libro. Qué lindo proceso, ¿no? Hermoso, hermoso y mediado mucho. Están todos metidos ahí, o sea, por ejemplo, María, la persona central, es una amiga mía. O sea, y ella inmediatamente se reconoció que ella era María, ¿no? O sea, como el personaje, la prestancia, la forma de vestir, esa sex appeal que tenía María es mi amiga. Así que bueno, fue lindo. Disfrutaste mucho escribir ese libro. Muchísimo. ¿Y cuál fue el que más te costó? El que más me costó fue el segundo, que para mí es el mejor teóricamente hablando. El de sistemas familiares. El de sistemas familiares, es el que tiene, aparte de la práctica ya, o sea, tiene teoría, tiene práctica, sin embargo, es demasiado gordo. No, es demasiado, sí. No, porque tiene mucha sustancia. Claro, es el más completo de todos. Es el más complejo. El primero porque los otros días le contaba en una entrevista con César Rojas, que el día que yo fui a Paidós y no sabía que iba a firmar el contrato, y me esperaba Marita con el contrato, y me lo dijo para firmar, digo, ¿puedo leerlo? Sí, por supuesto, soy hija de escribano, ¿cómo iba a firmar algo sin leer? Y no entendí nada. Era tal la emoción que no entendí nada, y le hice una pregunta que tampoco la entendía y no sé lo que me contestó, pero como para no parecer tonta. Y salí de ahí, salí de Paidós, de la calle Defensa, para ir a la Escuela de Psicología Social de Capital, 10 cuadras, y me perdí.
Eso fue el primer libro de Eso fue el comunicación. primer libro, sí. Claro, En claro. realidad, Leo Schwarzstein, que recién lo nombrabas a Leo, Leo fue el que me ayudó muchísimo con Paidós. Él me presentó a Paidós porque él era, trabajaba, digamos, como en psicología de las organizaciones con Paidós. Claro. Y caí en el momento justo, el día justo, con la persona justo. Fue cuando yo le dejé el libro a Marita, ella me dijo que se iba a España, a Berlín, y que en un mes me iba a contestar. Y eso fue un jueves. Y el lunes me llamó por teléfono a casa. Y yo dije, pero no te ibas a... Me dice, sí, ya me estoy yendo. Pero lo leyó mi marido el fin de semana y dice que sí lo publicamos. Así que ya terminarlo, pues sale para la feria del libro. Así que fue Mirá, todo, qué lindo, qué todo bárbaro, muy, muy loco. qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Y cuándo comenzaste a practicar y cómo? Porque ese libro lo hiciste prácticamente sin haber hecho mediaciones. No, estábamos haciendo, empezamos con Poppy. Poppy fue la gran promotora, digamos, de esto, porque Poppy quería ser siempre Poppy, ¿viste? El centro de mediación comunitaria. Y abrimos el centro de mediación comunitaria, que empezamos a mantenerlo con un porcentaje de los honorarios que sacábamos de los cursos. A dar cursos ahí, y aparte de los honorarios, cada una que daba en cursos, con Poppy, con Miriam y con Ana Zagario, con cada una de ellas hacíamos, damos cursos y parte de los honorarios iba para mantener. Y ahí empezamos a trabajar, ¿viste? Dentro de mediación comunitaria, fundamentalmente, y hacer mucha difusión de la mediación, que yo creo que es lo que sigue faltando. Claro, los casos te llegaban por comunicación boca en boca. No, las chicas iban a hacer, por ejemplo, al Tambo, Suce Rigo, que era una parroquia. El Pop iba a la parroquia de acá de Castelar, en los días que iba Cáritas. Y entonces ella había trabajado con las trabajadoras sociales para explicarle cuáles eran los casos y qué era la mediación. Entonces Cáritas nos mandaba casos, Poppy estaba ahí, hacía la primera entrevista y después la derivaba. Qué bárbaro. Y era genial porque Poppy hacía la primera entrevista y yo tenía el modelo que nos habían enseñado, que el que hacía la primera entrevista no podía estar en la mediación para mantener la asepsia. Entonces, venían a mediar y mediábamos Miriam y yo. Y entonces Miriam decía, porque acá está Marinés, que sabe que es esto, que lo otro, que aquí, que allá. Y Poppy, no, Poppy no va a estar porque como hizo la entrevista, pero está Marinés, que esto, que... Y después viene Poppy. No, después no viene Poppy. Y entonces, cuando al final los convencía y yo trataba de seducirlos y aceptaba mediar con Miriam y conmigo, y yo decía, bueno, cuéntenme qué es lo que los trae acá a la mediación. Ya se lo dije a Poppy. Hablando de crear confianza, ¿no? De la importancia de la generación de confianza. Exactamente, las 4 confianzas del doctor. Exacto, los 4 pasos de la creación de confianza. Hago paréntesis porque aunque nosotros acá estamos como en el living de tu casa, o de la casa nuestra de algunos, no sé si todos saben que estamos hablando de Miriam Marcus, de Poppy McCormack y de Ana Zagario. Acá entre nosotros sabemos de quién hablamos, pero hay mucha gente conectada, les cuento que hay más de 40 personas conectadas de distintas provincias, saludando desde Corrientes, de Salta, de Jujuy, de Paraná, por supuesto, de Ushuaia, de Puerto Madryn y también de Costa Rica, de Perú y de México. Así que puede ser que no todos conozcan. Decime, ¿y hay alguna pregunta de esas personas? Están todos embelesados escuchando. Ya estoy yendo y viniendo con Samu, que es nuestra asistente, mirando a ver si hay preguntas. Hay muchos saludos y están todos contentos escuchando. Es
como, vendría a ser como la historia, casi parte de la historia de la mediación en Argentina, lo que están contando ustedes. Bueno, Y porque sí, yo me quedé impresionado con Marinés, aprendiendo directamente de Václavic y de Karl Slutsky, en la escuela de Palo Alto. Y después, pero vos hiciste digamos, ese traslape de la comunicación y de todos los principios de la comunicación a la mediación. Cuando nosotros comenzamos a estudiar mediación Es más, yo enseño mediación hoy en día en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos y no conocen a Václavic. es increíble. A mí ¿No? me pasó ¿cómo se llama? Doug Stone, Claro, y claro. Doug Stone no conocía Palo Alto. No, obviamente, no, si es Harvard, no, Palo Alto Conversaciones no. difíciles, no conocía No, a no, pragmática de la comunicación humana. no. No, Y por ejemplo, yo creo que tampoco conocía a Austin, ¿viste? Es el de hacer cosas con palabras. Y claro. lo performativo, por ejemplo, y lo perlocutorio. Y en realidad esto ¿Podés explicar qué es lo performativo y qué es lo perlocutorio? o sea, la locución es lo que nosotros hablamos. Y hay un motivo ilocutorio, la ilocución, que es lo que lo llama la intención, que lo llama Doug Stone. Pero la intención que uno tiene va a depender del efecto que causa en el otro. O sea, no importa cómo impacta, lo llama Stone. Doug Stone. O sea que Sí. está la intención y el impacto como dos cosas distintas. Bueno, esto de hecho más difícil es lo ilocutorio y lo perlocutorio. O sea, como que son dos cosas diferentes. Yo puedo tener una intención, pero el impacto que causa no sé qué es. Y bueno, y esto es lo que Palo Alto ha dicho, y Bateson sobre todo, que lo importante es el impacto, no mi Claro, intención. Y la claro. importancia que tiene el receptor de la comunicación. Y lo performativo es este libro tan difícil de hacer cosas con palabras, que es que las palabras crean cosas. Hacemos cosas al hablar. Y puede ser que hagamos cosas que tiene que ver con describir nada más, el describir algo. Lo que estoy haciendo en este momento, estoy haciendo cosas describiendo un proceso. Pero al mismo tiempo, lo perlocutorio, y esto tiene mucho que ver con una autora que estoy leyendo en este momento, Judith Butler, con el tema de perspectiva de género, que ella habla de lo performativo. O sea, Claro. esto de no solamente hacemos cosas, sino que se crea un mundo a partir de las palabras. Por ejemplo, el tema de género. O sea, el género y el patriarcado está creado desde el lenguaje. Y esto, bueno, me parece que es un concepto increíble, ¿no? Y incluso ella le da una vuelta de tuerca más, ¿no? O Bueno, sea, o sea, ¿qué es lo que no está creado desde el lenguaje? Mucho de lo que muchos de los modelos mentales con los que funcionamos están creados desde el lenguaje, ¿no? Prácticamente todos los modelos mentales con los que trabajamos están creados desde el lenguaje, digamos. casi todos. Casi todos, sí, porque son el instrumento con el cual se construyen las creencias. Sí y no. ¿Por No qué? podemos discutir. Dale, ¿Por, dale. ¿Por qué? Porque el 70% de la comunicación, o como dicen los comunicólogos, el 90% es comunicación analógica, no digital. Entonces, mucho de lo que nosotros estamos comunicando, y esto para la mediación es fundamental, lo comunicamos con el cuerpo. Todas las relaciones, esto que vos decís tan lindo, ¿no? Que es crear un espacio relacional, esto lo hacemos no desde las palabras que decimos,
Lo claro. hacemos desde cómo lo decimos, a quién lo decimos y esto. Y esto genera ideas. O sea, si vos estás hablando de ideas, no solamente desde el lenguaje, desde el hacer, hay cosas que no se pueden transmitir con palabras. No, ¿Mm? sin duda alguna, pero claro, lo que pasa es que yo hice yo, digamos, yo pienso que la comunicación analógica también es lenguaje, ¿no? Seguro. No, depende de lo que, si te centras en Maturana, porque la comunicación digital, el lenguajear, según Maturana, es la coordinación de acciones conductuales. O sea, si yo puedo coordinar que me voy a encontrar con vos hoy a las 7 de la tarde, acá, con vos y con todos los que estén escuchando. Pero esto no lo puedo hacer si no es con palabras. Matu decía que el cerebro humano pasó de los 500 al kilo y medio porque tuvo que albergar el lenguaje. De los 500 gramos a pesar 1,5 kilos. Sí, los hombres pesan un poquito más porque lo tienen de más, dice, no lo usan. Entonces las mujeres tenemos un poquito tenemos más masa por las dudas. por las dudas, pero sí, porque si el cerebro del hombre es más grande que el cerebro de la mujer. Claro, bueno, pero la mujer tiene más conexiones, seguramente, y hace más sinapsis que nosotros, ¿o no? Y mejores. Eso no tengo ninguna duda. Miren, quiero contarles que la cantidad de personas conectadas sigue aumentando, que cuando nombré de dónde había conectadas, se sumaron para decirme rápidamente que también hay personas conectadas desde Chile, desde Brasil y desde Barcelona, lo cual ya es un horario tardío. Nuestra querida Lola. Lola. Lola, qué grande. Que además dice que no es nada gordo el libro para ella, porque además fue el libro que la conectó a Argentina y a partir de ahí abrió su mundo de la mediación. Y después tenemos también personas desde Córdoba, desde Misiones y desde San Isidro. Y seguramente otras que a partir de este nombre se van a seguir sumando. Te cuento que yo tengo celos de Lola, porque Poppy la quiere más a Lola que a mí. Ah, ¿eso es posible? Han trabajado muchísimo juntos, se han disfrutado muchísimo el trabajo con Lola. Y que bueno, un beso grande. ¿Saben qué pensaba? Pensaba yo recién esto que decían como algunos de los grandes teóricos con los que estudiamos y nos formamos no se conocían entre ellos o no se estudiaban mutuamente o no se seguían. Y qué privilegio tenemos quizás en Argentina y por eso muchas veces debe ser que también Argentina es referencia en mediación para otros países, porque nos lo han dicho, digo. Porque me parece que se ha traído tanta, y más escuchándolos a ustedes desde la historia de la mediación, se han traído tantas corrientes, y hemos tomado, gracias a ustedes que los han tomado directamente y los han traído a nosotros, tantas vertientes que han sumado, que han enriquecido, que nosotros hablamos de mediación con un montón de disciplinas, con un montón de miradas, y gracias a que ustedes han podido tener ese acceso casi directo, en realidad. Bueno, ¿sabes qué? Mira, yo creo que hay una cosa muy importante para destacar, ¿no? Yo le pregunté a Marines cómo comenzó a hacer mediaciones y ella contó la historia de cómo se les ocurrió, ¿no? O sea, no fueron a pedirle a nadie, ¿no? Abrieron un centro de mediación comunitario, fueron a buscar los casos, abrieron el espacio, comenzaron a ofrecer capacitaciones y comenzaron a dar capacitaciones. Eso fue totalmente autogestionado. ¿Y sabés lo que hacíamos, Fran? Lo que hacíamos con Poppy, porque bueno, yo venía con el modelo de la terapia, supervisábamos, videograbábamos las mediaciones, las analizábamos y después hacíamos roleplay, hacíamos psicodrama, hacíamos cualquier tipo de trabajo, o sea que cada mediación le sacábamos el jugo en una forma increíble y con una relación tan linda entre las chicas que, bueno, podíamos pelearnos y discutir a muerte y podíamos criticarnos. Claro. ¿Viste? Entonces fue una cocina de muchísimo aprendizaje
porque hacíamos una mediación y después, bueno, esto que yo decía, ay, lo que dije, ¿no? Claro. O El Poppy, que proceso, el proceso reflexivo de aprendizaje, ¿no? El fue proceso increíble, fue de mirar y increíble. y volver a mirar y volver a buscar. Yo me acuerdo, bueno, quizás saltamos mucho en el tiempo, quizás mejor seguir cronológicamente, pero viene al caso porque sos una de las pocas personas que yo conozco que ha hecho verdaderamente investigación sobre mediación. Y yo me acuerdo tu entusiasmo cuando descubriste, cuando hiciste esa investigación en Chile y descubriste que la definición del problema que la definición del problema no era absolutamente esencial. ¿Podés contar un poco eso, por favor? Claro, yo te contaba que yo supervisé con Wickland. Y en una de las supervisiones con Wickland de familia, terapia familiar, que aparte cobraba $100 y pico la hora, que en ese momento era un fangote de plata, y aparte había que hacer la traducción del castellano al inglés, o sea que yo había preparado, viste, todo bien clarito lo que quería preguntarle. Y el yanqui me dijo, muy interesante, Marinés, me has hablado de muchas cosas, pero no sé cuál es el problema de esta familia. Oh, para mí eso fue como, es cierto, no le había, tenía de todo contado, pero no el núcleo del problema. Entonces para mí, y aparte dentro del modelo de Palo Alto, el primer paso es la definición de problema. Claro. Entonces yo eso lo trasladé al campo de la terapia, de la mediación. Claro, porque inventaron el POC. El POC, problema, objetivo, contribución. Qué lindo. Contribución, ¿ves? Ese fue otra mala interpretación mía. Pero bueno, déjate cuenta después, que el error de la contribución. La mala interpretación mía, los prejuicios, como diría Carolina, ¿no? Y entonces cuando hicimos la investigación con la Universidad de los Andes, era la segunda investigación, habíamos hecho una investigación antes y esta era la segunda investigación, habíamos tomado 60 casos. De los 60 casos habíamos seleccionado 15. Y la selección había sido por ser un país del subdesarrollo. No teníamos un equipo de videograbación, era alguien que videogrababa. Entonces los materiales fracasaban porque no se acababa la pila. Se acababa la pila, habían conectado mal los cables, bueno. Entonces la selección de los 15 casos fueron 3 argentinos, de los cuales uno es con vos, y los otros 12, los que se seleccionaron por calidad de filmación y audio. Sí, fue aleatorio totalmente, ¿viste? Y entonces desgrabamos la primera entrevista textual y la pasamos un Excel donde poníamos todas las intervenciones, de lo que decía la gente y las intervenciones nuestras. Y las calificábamos qué tipo de intervención era. Si era parafraseo, resumen, replanteo, pregunta circular, todo. Y las 4 integrantes, fundamentalmente nosotras 3, con Violeta Espinosa e Isabel Fernández, que fue un trabajo maravilloso, ellas en Chile y yo acá. Y la hipótesis del trabajo, creado por ella, era que la buena definición del problema y redefinición del problema era fundamental para el éxito de la mediación. Para ver cómo hacía, cuáles eran las técnicas que utilizábamos, este era el tema, para redefinir el problema. Claro. Y de las para lograr la definición del problema y ¿Qué técnicas utilizaban los mediadores? No era yo mediadora, eran todos otros mediadores, la gran mayoría alumnos míos de la Universidad de los Andes. Y de las 8 primeras, nunca me voy a olvidar porque fue espantoso, de las 8 primeras mediaciones que desgrabamos y que calificábamos, no había problema.
No había definición de problema. Ellos no hablaban del problema. Eran unas alumnas incompetentes que no seguían a la teacher y que no se habían encargado de explorar el problema. Y que sin embargo resolvían el conflicto. Como me decía Violeta, Marinés, fueron unas mediaciones exitosas. Se llegó a un acuerdo, se firmó el acuerdo. El acuerdo fue revisado por el Ministerio de Justicia, fue homologado y se cumple. Sí. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Sería la pregunta. Pero no hay problema. ¿Cuál es el problema? No hay problema, no hay redefinición de problema. Y entonces le dimos todas las vueltas del mundo habidas y por haber, que bueno, que en realidad problema y objetivo eran las dos caras de la misma moneda, y bueno, todas, hasta que un día me desperté y dije, no, para esto sirve una investigación. La investigación sirve para darse cuenta de las cosas que sirven y las cosas que no. Y a partir de ahí cambié hasta la primera pregunta que hago en una mediación, que antes preguntaba qué los ha traído por acá. Ahora la pregunta es qué esperan lograr de la mediación. Claro. Y ahí me di cuenta que la importancia es establecer la meta, el objetivo. Y esto tiene que ver con la cibernética, donde el concepto más importante es la meta o el objetivo, ¿viste? Claro, y ahí ¿por qué tiene que ver con la cibernética? Porque el concepto más importante, según Bateson, esa era la pregunta que querías hacer, según Bateson, es el concepto más importante de los últimos 2500 años. O sea, según Bateson, el mordisco más importante al fruto del árbol del conocimiento en los últimos 2500 años es el concepto de cibernética y especialmente de retroalimentación. Y porque la retroalimentación no es la retroacción, no es lo que vos me contás. Es un circuito que está formado por 4 elementos y el rubro de la retroalimentación que sería el quinto. O sea, para explicarlo con un ejemplo, yo tengo acá un sensor que ahora me está funcionando bastante mal. Creo que voy a tener que necesitar un audífono, según dice mi hija. Entonces, por acá me entra una información. Y yo tengo acá metido una meta de a qué volumen tengo que hablar. Esa es la meta. Yo tengo que hablar a este volumen. No puedo hablar así, ni puedo hablar así. Tengo esta meta. Pero yo necesito escucharme para saber si tengo que levantar la voz o bajar la voz. Entonces tengo el sensor, la meta, y en el medio un comparador que compara lo que entra con la meta establecida. Y este comparador me dice subí la voz o bajar la voz. Y entonces hay un efector que sale hacia afuera. Pero necesito que vuelva a dar la vuelta y vuelva a entrar. Por eso la meta a lo que uno tiene que llegar, y esto llevado al campo de la mediación, es el faro que nos ilumina. Y esto fue producto de darnos cuenta cuánto más importante es trabajar la meta a la que ellos quieren llegar que tratar de ver cuál es el problema que nos lleva a la historia. La meta tiene que ver con el futuro. Exactamente, ahí está el tema. Y en este caso, en estas mediaciones, cuando nos dimos cuenta de esto, vimos que algunas alumnas prolijitas que seguían el modelo de la Marinés y que exploraban el problema, nos dimos cuenta en un caso especial que la gente había llegado con una atención 7, ellas exploraron el problema. Subieron al 9. Al 10, casi se matan. Claro. Entonces, de ahí fue como un cambio fundamental de centrarnos, o sea, de conducir hacia eso. O sea, la gente quiere hablar del problema, pero ayudarlos a que salgan del pasado y vayan al futuro. Por eso la pregunta del milagro, que es chiche bombón para esto. Porque, a ver, la pregunta del milagro, dicha así muy sintéticamente, porque yo te quiero preguntar lo que viene por detrás. La pregunta del milagro, básicamente, ¿no es cierto? Es, bueno, imagínate una situación
en donde el problema dejó de existir, ¿sí? Y entonces me contás cómo es el día. ¿Por qué crees vos que eso funciona? ¿Qué produce en la gente el Bien, imaginarse una situación cotidiana con el problema ya resuelto? es que en realidad no te importa qué es lo que te digan. A mí me han dicho que estoy Claro, claro, en las Bahamas veraneando, no importa. claro, exactamente. Lo importante son las preguntas que se hacen a continuación. A Y ver, hay dos ejes. ¿eh? Se pregunta por la interacción claro, permanentemente. Cuando vos me decís algo, yo te pregunto ¿y qué haría el otro? claro. Y cuando el otro hace algo, te pregunto ¿y qué haría? Y estoy siempre mezclada, centrada en el hacer y el decir, no en el sentir y pensar. Entonces, poco a poco lo llevo a la gente a que piense las interacciones y a que se dé cuenta de cuáles son las interacciones que favorecen llegar a la meta y cuáles son las interacciones que sin querer queriendo somos los obstáculos para llegar a Los la meta. mantienen anclados al problema, O sea, es totalmente sistémico, totalmente. totalmente sistémico y surge también esto de mezclando todo o integrando todo, surge también de la importancia de poder visualizar el futuro, porque lo que dice De Shazer es que nunca la solución se encuentra dentro del problema. Claro. Que cuando uno estudia, escarba el problema, lo único que logra es más problemas. Que la solución está como a los 9 puntos, no por afuera del problema. Entonces, Claro. cuando uno trabaja en la solución, cosa que la gente generalmente no hace, ayuda a que la gente se centre en lo que quiere llegar y construya interaccionalmente con lo que quiere llegar. Me Porque quedo lo tira el futuro, ¿no? Y la lo tira al verdad, futuro a lo que quiere vivir. y además ahí haces que funcione, ¿no es cierto?, el poder performativo del lenguaje. Totalmente. Porque te metes en conversaciones que describen una situación inexistente pero deseada. Y al describirla, comienzan a crearla en los otros dos áreas que vos no usás, pero que sabes que las afecta el Seguro. lenguaje, que son el sentir y el pensar. ¿No es cierto? Totalmente, totalmente. Muy lindo, muy lindo. Es hermoso, realmente. Me quedó una cosa por decirte, que Dígame. es esto del error mío de las contribuciones. Ah, sí. En realidad Y todos los también lo viste autores, con Douglas Stone, ¿no? no, los de las contribuciones es un error que yo cometí de escuchar a Sara y escuchar a otros autores, a Perry Itkin, por ejemplo, bueno, a varios de los Perry Itkin, una joyita. Divino, divino, me encantaba, cómo lo amaba, a Anderson, ¿no? Realmente Que también lo trajo Dora, ¿no? ¿Te acordás? vino como 10 veces acá y Sí, cada vez que venía yo iba a era verlo. maravilloso. Es una maravilla como trabajaba. Pero Es bueno, el que trabajaba en las prisiones, ¿te acordás? no, yo no, las prisiones no me acuerdo, pero me Bueno, acuerdo dale, del dale, dale. el trabajo que hacía, era increíble. Trabajar con él era, yo he estado en retrocámara, en cámara con él, y la verdad que verlo trabajar, ver agarrar en el aire algo y darlo vuelta, era como una maravilla, con una tranquilidad increíble. Pero bueno, mi error es que la gente, los profesionales de la mediación, exploraban las contribuciones de cada uno para la creación del conflicto. O sea, si yo tengo un conflicto con vos, ¿qué es lo que yo hice para estar en ese conflicto? Dios no lo permita. Para estar en este conflicto con vos. ¿Quién los media? ¿Quién los media ustedes si están en conflicto? Lo tenemos que llamar a Ledrach con William Ury para que los media ustedes. No creas, no un conflicto que tengo yo, todavía lo sigo teniendo con mi vecina, me medió el equipo de Morón. ¿En serio? Porque
llegó el caso a la municipalidad de Morón, y entonces se dijo, no, pero este es Marinés, ¿cómo vamos a mediar a Marinés? Y entonces dos de ellas dijeron, bueno, nosotros la mediamos, porque es injusto que Marinés, que ha hecho tanto por la mediación, no tenga quien la media. ¡Ay, qué nervios ser mediadora! No, fue genial el trabajo, genial. Este fue realmente de Graciela y Jacqueline, fue increíble el trabajo. Bueno, pero bueno, Inés, volvamos a la contribución. A la contribución. Entonces, La ¿qué contribución hice? como corresponsabilidad en la Exacto. construcción del conflicto. Y yo no la entendí así. Ah, Yo lo que la entendí, y me equivoqué porque no era lo que habían querido decir, era cómo podía contribuir a la solución. claro. Y escribí todo, te estoy hablando del año 95, ¿no? Escribí como paso fundamental esta pregunta acerca de qué podía hacer para solucionar el problema. Pregunta que era en chino para las partes, Claro. porque las partes no, era una pregunta muy difícil de contestar. No, Entonces, por supuesto. En realidad lo que te dicen cuando haces esa pregunta, si no recorriste todo el camino, es la contribución que yo puedo hacer es aceptar que el otro diga que se equivocó y que me pida disculpas. sí, no, yo no tengo nada que ver. Si el problema Claro. lo tiene que solucionar el otro. Exactamente. Y entonces yo ahí hacía una pregunta muy útil. Y decía, ¿usted sabe cómo puede... Acá el problema es de este tamaño. ¿A usted se le ocurre qué puede hacer para que la bola esta sea de este tamaño? ¿Qué cosa puede hacer para empeorar la situación? Y ahí todos somos geniales. Claro. Y entonces en ese momento es como que la gente toma conciencia de la interacción. Claro. Toma conciencia que si puede hacer cosas para agrandarla, puede hacer cosas también para achicarla. Y ahí es una caída fuerte en el protagonismo. Claro. Y por eso siempre trabajé yo con las contribuciones hacia la solución, cuando en realidad lo que me habían enseñado eran las contribuciones hacia el problema. Claro, así es. Que es lo que está en el libro de Stone, que dice, bueno, hagamos un corrimiento de quién tiene la culpa a de qué manera contribuyó cada uno a la construcción del problema, ¿no? Está bien, pero igual, seguimos Pero igual seguís hablando del pasado y seguís del pasado hablando del problema. Exactamente. Y la verdad es que por lo menos en nuestra cultura, hablar del pasado te lleva casi directamente a la adjudicación de culpa, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Quién comenzó? Así es, así es. Che, bueno, Marinés, a ver, ¿y cómo fue que te amigaste con Harvard? Porque vos eras fan del modelo narrativo de Saracov, ¿no? Sí. Y yo era fan, bueno, no es que era yo fan, sino que yo venía con la formación de Harvard y con el modelo y con una relación personal con Uri. Y entonces para mí, digamos, esa era lo fundante, ¿no? Después cuando conocí a Saracov, la verdad que cuando conocí a Saracov yo decía de qué habla esta mujer, ¿no? Que no consigo es brillante, pero no consigo entender cómo funciona el asunto este. ¿Te acordás que me golpeaba en la frente? Así Vos no crees en la narrativa. Narrativas. Bueno, De acuerdo. claro, pero yo tuve todo un proceso de aceptación y de incorporación del modelo narrativo de Sara, y yo sospecho que vos también tuviste, porque vos eras fanática de Sara y poco a poco comenzaste a aceptar a Uri. Es más, vamos a confesar acá en intimidad que dormiste muchas veces con Uri. Mucho, mucho. Está quedando Y grabado. últimamente Queda también, grabado. ¿no? Sí, sí, sí. Eso es lo que dice Poppy, ¿con quién estás durmiendo? Porque yo leo mucho en la cama. Y entonces me encanta y siempre tengo algún libro en mi mesa de noche.
Y ahora estoy Perdón, leyendo. a veces duerme como con 3, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, no, qué suerte que tenemos un clima de intimidad acá, que les cuento que hay más de 60 personas. Aprovecho para contarles que también hay de Uruguay, de Neuquén, de Mar del Plata, y que hay más de 90 comentarios que imposible que traslade. Ya no sé si ahora estoy en... bueno, tomemos la pregunta de cómo te amigaste, que era la pregunta ¿Cómo me de amigué? Fran. Y después En yo tengo un par realidad, de comentarios y una pregunta muy interesante. bien, hay un error en que yo no tenía Harvard, porque en la primera formación que hizo Sara acá en la Argentina, enseguida la trajo a Deborah Cole. Claro. Y en la formación que hicimos en Santa Bárbara, Deborah Cole dio también nuevamente. Lo que pasa que creo que el gran error fue no incluirlo yo en el libro, porque yo pensé que no tenía que incluir porque estaba todo dicho por Uri. Entonces, ¿para qué iba a poner, para qué iba a copiar y pegar? Claro. Y el mayor, aparte empecé a sufrir lo que era negociar con un negociador de Harvard. En mi cotidianeidad, en el día a día, exactamente, en el día a día me encontraba con un señor que cuando yo le hablaba desesperado de un problema que tenía, porque no me iban a publicar mediando en sistemas familiares, este señor, en lugar de consolarme y prestarme su hombro para llorar, me preguntó, ¿y cuál es tu man? Y dije, no tengo man. Mal hecho. Entonces yo seguía con mi drama y lo que me pasaba, y este tarado me preguntaba, ¿cuál es tu man? No me vengas con eso, te estoy hablando de lo que me pasa. Y él decía, ¿cuál es tu man? Le corté prácticamente el teléfono y me puse a pensar que no tenía man y que este señor tenía razón y que mal podía negociar si no tenía man. Y bueno, y ahí me busqué un man y que fue muy efectivo. O sea, creo que mucho de lo que aprendí de negociación fue en mi vida cotidiana con Francisco, negociando el horario del avión, quién pagaba el café, la tarjeta Banelco, todo ese tipo de cosas, en la negociación cotidiana y permanente cuando viajábamos. ¿O no, Fran? Sí, sí, totalmente, digamos, sí, totalmente, así es, así es. No, bueno, para mí se incorporó mucho en todo lo que hacía y la verdad es que... Y en las negociaciones, en las mediaciones, Fran, yo así veía lo útil que era el enfoque tuyo, tanto de los temas que tienen que ver con la negociación de Uri, con la negociación de Harvard, como el tema de procedimiento, que para vos es una cosa fija que tenías acá, ¿no es cierto? O sea, lograr por lo menos un acuerdo de procedimiento. Claro. Y estas son cosas que aprendí al lado tuyo. Mira vos. Qué claro. bien. ¿Y vos, Frank, qué aprendiste al lado de Marinés? Bueno, lo primero y lo más importante que aprendí es el poder de la comunicación. El poder de la comunicación y, bueno, también otra cosa que aprendí fue la suavidad y la paciencia. ¿Te acuerdas de esa mediación que yo le decía? Bueno, y ahí ya llegó Benjamín. No, todavía no. Nunca me voy a olvidar una mujer que hablaba como loca, larguísimo. Nos contó toda la historia y no terminaba más. Y bueno, al final, cuando terminó esa mediación en Jujuy, cuando salimos de la mediación, nos estaba esperando la cámara de televisión, ¿te acordás? Para hacernos una entrevista. Y cuando salimos los 4 de ahí, de esa piecita donde estábamos, ¿te acordás? Estaba la televisión que estaban enojados porque hacía mucho que estaban esperando, qué sé yo. Y entonces el locutor nos dice, bueno, queríamos saber qué es esto del proceso de mediación. Y la mujer dijo, ¿yo puedo hablar? Y nosotros dijimos, sí. Y fue increíble lo que ella contó de todo lo que le había servido
esa mediación que había hecho interminable, pero fue lindísimo. Yo me acuerdo de ella hablando de cómo lo que le había servido el proceso en esa mediación. Fue muy lindo, muy lindo. Pero no, aprendí negociación con Francisco. Así que Francisco estaba contando que aprendió con paciencia, hablando de la mediación larga. No, sí, paciencia, suavidad, capacidad analítica y ¿sabes qué? A preguntar. A preguntar. Yo, o sea, yo me acuerdo que el vértigo en el que yo sentía cuando estábamos con Marinés mediando y comenzábamos a hacer preguntas y nos enganchábamos haciendo preguntas, a veces ella, a veces yo, y íbamos así como saltando de pregunta en pregunta, y vos te dabas cuenta cómo ese diálogo con preguntas le iba abriendo y cambiando la cabeza a las partes de una manera que era como, era un vértigo, ¿no? Era realmente maravilloso. Las preguntas, y ¿sabes qué? Marinés tiene una cualidad maravillosa para la mediación, que es que no suelta. Cuando ella busca algo, no lo suelta. Apunta ahí y va, y va, y va. Y por ahí la persona, las partes, se resiste, da vuelta, se hace el tonto, qué sé yo. Marinés lo deja pasar y cuando puede, ¡pah!, lo vuelve a agarrar y vuelve con lo mismo. No, la verdad que muchas cosas en el arte de mediar de Marinés. Muy lindo, muy lindo. Yo aprendí, por ejemplo, con Francisco, bueno, yo soy mujer, ¿no? Y psicóloga. Entonces me voy por las ramas y por las ramas y sigo. Y Fran de golpe venía, ¡pum!, y apuntaba como hombre, y perdón por los estereotipos de género, pero esto es así, ¿no? Y él ayudaba a centrarnos en la temática y no engancharnos sobre todo con las narrativas de las mujeres. Y aparte de golpe, él me hacía con el dedo así, ¿no? O sea, yo Espera, tenía que no acá se ve un bien. papel y él me marcaba lo que yo estaba escribiendo. Yo acá tenía un papel, ¿no? Y él me marcaba algo de lo que yo había escrito. Y esto significaba que tenía que cambiar. Él se acercaba muy, marcaba ahí como diciendo, pasa, anda al otro. ¿Tenían muchos códigos? Era muy, yo creo que hechos, o sea, mucho respeto siento que teníamos, mucha confianza. Si Francisco a veces, por ejemplo, sí me acuerdo que salvame. O sea, él se iba a meter en algo que era muy del derecho. Y entonces yo tenía que cuidarlo, o eso es lo que yo sentía, para que no se apareciera el abogado, que el abogado no tapara al mediador. Lo mismo yo, si iba a meter con algo muy personal, yo sabía que él me iba a cuidar, que me podía largar, porque si me pasaba de mambo, él me rescataba. Claro. Esto sí me acuerdo, viste, de haberlo hecho y decirme, cuidado, ¿no? Me acuerdo una mediación con una abogada, que también fue muy, muy fuerte esto tuyo, de meterse a hablar con ella y que me dijiste específicamente, cuídame. O sea... Sí, y yo me acuerdo cómo disfrutaba los equipos reflexivos que hacíamos y cómo disfrutaba, las sesiones en donde nos quedábamos sin las partes y discutíamos entre nosotros qué era lo que teníamos que hacer y qué paso era el siguiente en la mediación. Yo me acuerdo en esa mediación en Tucumán, que estoy hablando, en esa primera mediación, que tenía en el medio, estaba en el primer piso y tenía como una de esas casas viejas que tiene un lugar redondo con una baranda que mirabas hacia abajo, y como eran tantos los que estaban ahí, fuimos a hacer la entrevista, la reunión de mediadores afuera, los dejamos a ellos ahí y fuimos ahí a hablar. Y que vos me dijiste, qué bárbaro el replanteo que hiciste. Y yo le dije, yo no hago replanteo. ¿Qué replanteo hice?
Y entonces me dice, cuando vos le dijiste a usted lo que más le preocupa es la salud de su madre, y a usted lo que más le preocupa, la otra parte, era poder abrir el negocio. Digo, no, yo estaba seleccionando temas de la narrativa. Eso es un replanteo genial que hiciste, bien. Bueno, ven, eso es lo que yo digo de este privilegio que tenemos en Argentina de haber abrevado de tantas líneas, y no solo de la mediación, sino lo que ustedes han tomado de maestros directamente, y por eso el modelo de mediación de Argentina, si es que podría llamárselo de alguna manera, es la integración de muchas de estas, de tantas miradas que hace que la mediación sea tan rica para nosotros, que no haya tanto apego al modelo. Hablando de modelo, permiso, me voy trayendo cosas porque ustedes, la conversación está interesantísima, pero hay como 60 personas ahí comentando cosas también, yo me estoy volviendo loca entre el celular, el Facebook y demás. Está Miriam, por ejemplo, les cuento, saludando y además diciendo, preguntando justamente si te acordás de los equipos reflexivos. Bueno, con Miriam, con la mejor persona, los mejores equipos reflexivos en mi vida, los hemos hecho con Miriam. Marcus. Con Miriam Marcus. No sé qué conexión teníamos, pero de golpe yo me daba vuelta, y me daba vuelta porque sabía que ella empezaba un equipo reflexivo. Sabes que no sé si todos saben qué es un equipo reflexivo, cortito. Un equipo reflexivo es hablar en voz alta de lo que le pasa a la gente, con muchísimos cuidados que hay que tener, pero como si la gente no existiera. Por eso es. O sea, Francisco, ¿vos qué pensás de lo que está haciendo Irina? ¿Vos te parece que es correcto lo que ella está haciendo en este momento? Yo la veo que realmente ella está muy preocupada, nos interrumpe bastante, ¿no? Pero veo que está muy preocupada por cuidar a la gente que está en Facebook, a quien nosotros no vemos, ¿no es cierto? Y además porque ella conoce a mucha de la gente que está allí, ¿no? Ahora, Claro, ¿vos te parece que es bueno que traiga los nombres de la gente que está allí? me parece que es genial esto que traiga los nombres, porque nosotros es como que estamos en esto, ¿no? Y aparte ella es el motor de todo esto, ¿no? O sea, estaba antes de todo acá, ¿no? Realmente. Y todo esto y mucho más, porque si vos vieras el motor que tiene. Sí, Ahora que trabajo con ella cada día, ni te cuento, me lleva volando por todas partes. No, yo la conozco desde que era una chiquita, ¿eh? Y realmente siempre fue así. Bueno, se entendió, basta, gracias, se entendió re bien. Espero que se haya entendido. También está Violeta Espinosa. Perdóname, esto es muy fuerte para la gente, hay que saberlo. Sí, es muy fuerte, sí, es muy fuerte. Porque es estar hablando de ellas como si ellos no estuvieran. Claro, no, y entonces lo que pasa es que la gente, cuando los ve a los mediadores que se supone que conducen el proceso, que de repente hablan entre ellos y los ignoran completamente, todo lo que está en ese diálogo es muchísimo más relevante y muchísimo más escuchado que si nosotros se los dijéramos directamente a ellos en una conversación, ¿no? Totalmente. Es como que despierta el costado chusma, digamos, de cada uno. ¿Qué están diciendo de mí? Bueno, yo lo vi a Tom Anderson hacer un equipo reflexivo con 50 personas. No pudieron trabajar donde estaban trabajando, tuvieron que alquilar un lugar, éramos 50 terapeutas, y él trabajando con una familia, y de golpe él abrió, se juntó con él y la familia, y nos hizo hacer un equipo reflexivo a las 50 personas acerca de lo que estaba pasando. Fue para alquilar balcones, realmente una maravilla, y el impacto para la familia y lo que la familia le sirvió a esto. Pero bueno, es una técnica compleja, y bueno, con Miriam los equipos reflexivos eran una maravilla, una maravilla. ¿Saben que también está Violeta Espinosa Hurtado? Es ella, Violeta, que decía, es verdad, fue mucho trabajo. Ella, Violeta es un ser encantador, una maravilla, que un día, hablando acerca de una intervención de un argentino, dijo que los argentinos éramos muy terminantes.
Y entonces yo le dije, bueno, ¿y entonces qué les pasa conmigo? Pues yo decía que ellos daban vueltas y vueltas y vueltas, y ellos me decían que sí, que ellos son así, los chilenos, pero que los argentinos los sentíamos muy terminantes. Y entonces dije, bueno, ¿y qué te pasa conmigo? Y me dice, te perdono porque sos argentina. Una persona excepcional y que trabajamos maravillosamente y que espero volver a hacer una investigación con ella porque es increíble, es un ser genial, genial, genial. Así que un beso para Viole. Les cuento que Che, son las Marinés, 8 y vos sabés que... cuarto. Perdón, Fran. Pero yo les cuento Sí, que son las vamos. 8 y cuarto. Fran, Marinés dijo que con 45 minutos estábamos porque aburríamos a la gente. Ahora vamos a ver qué comentarios pone la gente. No parecen muy aburridos, les diré por los No, comentarios. pero yo pensé siempre que hasta las 8:30 seguimos, ¿no? Porque si ella dice 45, yo digo 90. Ok, Claro. está bien. Entonces, hoy me Y Marinés... siempre gana él. Ok. Porque él es el que estudió en yo quiero, Harvard. acá en confianza, ¿no? Acá en confianza entre nosotros. Yo quiero que te quiero preguntar, ¿cómo fue que aceptaste mi propuesta de que armáramos mediadores en red? ¿Qué te pasaba cuando comenzamos a conversar acerca de la idea de armar mediadores en red? En realidad fui un poco a esa reunión en primer piso que vos no reconocés, no enfrente, sino en un bar sobre la calle Libertad. Claro. Yo fui acompañando un poco a ver qué pasaba. Y ese grupo que se armó con el Flaco Carenzo, por ejemplo, ¿eh? ¿Cómo las llamabas vos? Las Spice Girls, tu mamá, Norita, La foto Poppy, del otro día, Nidia. Fran. La foto que te dije que encontramos el otro día. Oh, bueno, la verdad que ahí me encantó, y me encantó esto que lo compartíamos los dos, Fran, que viajábamos por todo el país dando cursos y que nos encantaba los dos separados, cada uno por su lado, pero los dos esta cuestión de ser celestinos y de unir a la gente de distintos lados, porque nos consultaban y nos dábamos cuenta, estoy hablando de los años 90 y pico, que estaban haciendo lo mismo en Catamarca que en Neuquén. Y entonces esto de poder unir, y me pareció genial. Y la verdad que trabajamos muchísimo en esa red que es maravillosa, hasta el día de hoy es absolutamente maravillosa cómo trabaja. Creo que es una de los hijos nuestros realmente que dio muchos frutos y que trabajamos muy, muy lindo, ¿viste? Muy, muy lindo. La gente dice que Y quiere esa... otro encuentro, que no cortemos ahora y además quiere la segunda parte, la continuación. Bueno, Bueno, porque Fran tenía ahora preguntas difíciles, quería estarme lo que aparecía ahí en el chat de Mediadores en Red, qué preguntas difíciles me iban a hacer. Y Fran decía que me iba a preguntar sobre cibernética y me iba a preguntar sobre las conferencias Macy's y cosas difíciles. Bueno, pero ya hablamos bastante de eso. De Hablamos de todo. Palo Alto, hablamos de comunicación, de cibernética, hablamos Pero de ninguna mediación. pregunta difícil. A ver, acá hay una linda, mira, de Natalie de Uruguay, que dice: Ah, un beso, Natalie. ¿les ha pasado que el proceso de mediación les ha hecho sentir que no les permitía llegar a la transformación del conflicto por sentir que no era lo suficientemente flexible en algún caso? Sí, muchas veces para mí por lo menos, muchas veces el conflicto no se transformó. A veces se dejó atrás. Eso puede ser interpretado como una manera de transformación. A veces sencillamente la gente se queda con el conflicto y se va con una solución, con una solución al problema, como decía Ledrach, ¿no? Que muchas veces nosotros acercamos una solución sin que haya un cambio verdadero, ¿no? Eso me ha pasado muchas veces, sí. A mí me ha Y pasado. todo depende de cuál sea la teoría que tengas vos de por medio, ¿no? O sea, como yo soy sistémica,
brutalmente sistémica, el hecho de poner un pequeño cambio, no sabes cómo va a crecer. Así es. ¿No? Entonces, a lo mejor, no sé, hay conflictos, o sea, que se solucionan como creen los abogados que se resuelven. Resolver un conflicto es que nunca más va a volver a aparecer. Tienen una bola de cristal los abogados que dicen se resolvió y no va a aparecer nunca más. ¿Mm? Yo no apunto a resolver el conflicto, que se Y los encuentren psicólogos ni soluciones. te cuentan, ¿no? Pero bueno. Tampoco. Y hay otros que se disuelven, que esto es de Goldschan, que se disuelven. Conflictos que yo tenía, no sé, hace 10 años y ahora no los tengo más, porque no me importan, porque a esta altura de la vida me preocupan otras cosas. Y entonces eso que en un momento se disolvió, desapareció, terminó. ¿Mm? Entonces yo creo que lo importante es cuando uno puede introducir algo que posiblemente, y esto va a depender de las partes, que posiblemente crezca y lo solucione. Claro. Creo que la idea para mí, lo central, y esto es un tema que tengo con la perspectiva de género, lo central es el protagonismo de las partes, ¿no? O sea, para mí esto es lo más importante. Y en esto hay la coincidencia con esto que no me has dejado hablar de educación a distancia, ¿no? O sea, Y vamos a ese tema. este tema de la importancia que tiene el protagonismo. Y el protagonismo desde la definición de Pichon, ¿no? O sea que es tomar decisiones y hacerse responsables por los efectos, o sea, por lo esperado, pero también por las consecuencias, lo que no es esperado y que pasó a partir de eso. Entonces uno nunca puede saber. Yo me he encontrado con pacientes míos que me han dicho que les cambié la vida y que se acuerdan de una intervención que hice que yo ni me acuerdo y que es así chiquitita. Y mi terapeuta, Lía Carriquiri, que cumple 102 años, Lía, cuando hablando con ella, le decía las intervenciones de ella que me cambiaron, ella se quería morir porque decía que estudiaba tanto mi caso y que yo me acordase de eso y no de las genialidades que ella me había dicho. Y esto es así, no sabéis por dónde viene el cambio. Así Y que es. si uno pretende cambiar todo y transformar todo, no lo hacemos, ni es mi meta. Pero cuando dos personas que no se hablan se pueden empezar a hablar, cuando dos personas que se están ladrando pueden empezar a escucharse, cuando se logra que uno escuche al otro, y que uno le pregunta, ¿entendés qué dijo? Y que te repite lo que dijo, o que te digas la primera vez en mi vida que entiendo que a ella le pasaba esto, no lo sabía. Claro. Bueno, ahí ya se produjo la transformación. Ya está, totalmente. Ya está, ¿viste? Entonces No, y yo creo que para por ahí la sí, pregunta. por ahí recuerdo un caso de Córdoba donde levantamos la mediación. Ahí no hubo transformación, porque en realidad la abogada de él había ido a mediación, esta es mi interpretación, ¿no? Con la única idea de ver qué documentación tenían los otros, la otra parte. Era una estafa que yo estaba haciendo, aprovechándose de una situación, ¿no? Entonces, ahí sí yo levanté y creo que no produje levantamos la mediación, creo que estábamos con Miriam y con Poppy mediando, porque bueno, no se podía seguir con esto, porque yo cuando me di cuenta que estaba cuidando y que cada vez que alguien sacaba un papel, yo saltaba para que lo tapase, me di cuenta que no podíamos seguir. Claro. Porque estaba yo, y decidí levantar porque había mala fe. Entonces ahí creo que no produje transformación. Pero generalmente alguito hacemos. Sí, sin duda, así es. Natalie Sin duda uno se... Sí, perdón, Natalia aclara, yo digo que estuvo buenísima la pregunta porque nos trajo esta respuesta, pero Natalia aclara que preguntaba por las dificultades burocráticas o administrativas o estructurales de un espacio que limita la mediación. Bueno, hay un trabajo, la tesis
de Roberto Nieto sobre el impacto del contexto, lo que es mediar en el Centro Comunitario de Castelar, o lo que es mediar dentro del Ministerio de Justicia, o lo que es mediar dentro del Círculo de Mediadores en Mendoza, como son distintos contextos que afectan totalmente y cambian lo que está pasando. Y a veces las instituciones son un obstáculo para permitir la mediación. Bueno, yo quería ir, y por eso entré por el lado de las redes, porque nosotros hicimos mucho esfuerzo, muchas horas de viaje en bondi, muchos viajes de avión, y fuimos construyendo redes hasta que se armó Mediadores en Red, y esa red se mantuvo, ¿no? Y resulta que ahora estamos trabajando en estas redes, en esto, acá. Entonces, sí quiero que me hables de la educación a distancia, que suena, educación a distancia suena como una cosa muy, ¿no? Este mundo que tenemos ahora y el mundo que viene hacia adelante y el rol de la mediación en ese mundo. Contame un poco. Bien, la educación a distancia nació en 1849. 849. 849. Ah, educación por carta era. Pitman. Con el burro. Pitman, en Inglaterra, que después fueron las famosas academias Pitman, por correo. Ahí empieza, y Pitman vendió 1.600.000 copias de su libro, que era una forma de enseñar taquigrafía con un método que él había inventado, y lo enseñaba por libros. Ahí empieza la educación a distancia. O sea, no es algo nuevo. Lo que pasa es que se siguió, pero hay un impacto muy grande que es con Internet, y la mayor modificación es con esto. Porque vos tenés acá en el bolsillo la biblioteca de Babilonia, con un clic. Entonces, cambia totalmente. ¿Para qué dar información? Claro. Cuando vos tenés la información acá. Entonces, cambia el rol docente. Ya el rol docente es seleccionar información. Yo paso cualquier cantidad de horas leyendo. ¿Por qué leo tanto? No logro leer todo lo que tendría que leer, porque hay tanto en este momento en la red que uno como docente selecciona para que el alumno no se pierda en el mar que es la Internet. Vos le decís cuáles son los artículos que tiene que leer, pero el trabajo del docente cambió totalmente, brutalmente. O sea, el Zoom, las clases en Zoom o la enseñanza en Zoom no es mediación, no es educación a distancia. Es educación presencial mediada por tecnología. Y tiene grandes problemas, porque lo que la educación a distancia permite es una conexión muy directa entre el docente y el alumno, muy directa, ya sea utilizando un Zoom o ya sea a través de todos los métodos que utiliza. La evaluación de los trabajos, la retroalimentación que vos haces, esto es fundamental. Cambia absolutamente el rol. El gran problema, y me siguen pidiendo a mí hacer 2 horas, 4 horas de Zoom, es un plomo. Psicológicamente no hay aguante. Una cosa es distinta cuando estamos conversando nosotros tres. Pero si yo me pongo a hablar y a presentar filminas con letra chiquita y leo la filmina, esto es insoportable. Insoportable. O sea, la idea de la educación a distancia, que es muy semejante a la mediación, está centrada en el protagonismo del alumno. Claro. Y el alumno hace la tarea, vos la has vivido, hacer la tarea y la corrección de la tarea. La parte más importante está en la evaluación, semana a semana. Vos tenés 6 horas de clase, de las cuales das 1.
y le das laburo para que labure 5 horas de la semana. O sea, se calcula 5 horas y algunos cursos muy exigentes, 10 horas, como dice Ana Sagario, literalmente lo dice ella, no lo digo yo, 10 horas de culo en silla, para estar trabajando y armando la tarea. Lo importante no es que la gente pueda repetir, lo importante es que la gente pueda aplicar. Se habla de minimalismo, o sea, da pocos conceptos, pero que no se los olviden más. Los otros días yo en la Universidad de Morón les decía, ¿cuál es mi objetivo? Que aprendan a pensar interaccionalmente. Lo único que quiero es esto. ¿Te acordás cuando decías, esas liñitas que hay, esos cañitos, esos caños, no, discutíamos si eran caños, si eran líneas, si eran rayos láser? Para vos eran haces de luz, para mí son caños. O sea, yo lo hago con la idea del cordón umbilical, ¿no? O sea, claro. esto que une a las personas y hace que lo que te pasa a vos me pasa a mí. Para mí son intercambios de flujo de energía, por eso le digo... Está bien, vos sos mucho más... tecnológico. Sí, yo soy así, yo veo como que... Biológica, una biologicista y el otro tecnólogo. Yo siento, y esto lo sentía con Raúl, con mi marido, cuando él jugaba al tenis, era insoportable estar en la misma tribuna que yo, porque yo me movía con las piernas, y lo sigo haciendo ahora cuando veo partidos, es decir, con las piernas me voy moviendo, porque es como que tenía una conexión tan grande con él que en realidad estábamos conectados, y hacía lo que él necesitaba. O con mis hijos o con mis nietos, ¿no? Esta conexión que uno siente que lo que le pasa al otro, por ejemplo, los otros días mi nieto me contó, pensamos que tenía COVID, tiene 10 años, y me contó todo lo que le pasó mientras que estuvo esperando para que le hicieran el hisopado. Y lo que me impactó brutalmente es que él estaba muy preocupado en que el padre no iba a poder trabajar, y que el hermano no iba a poder ir al entrenamiento de guardavidas que tiene. Y me impactó esto que él a los 10 años, aparte del miedo que tenía él, estuviese tan preocupado por todos los otros. Y esto te habla de la conexión que tiene, ¿no? Me maravilló y lo felicité a mi hijo y a mi nuera por el hijo, por mi nieto. Me parece que vamos terminando. Tengo 4 preguntas que capaz que pueden ser, aunque la gente no se está yendo, piden más, están todos contentos ahí, agarrados a los sillones. Me los imagino, aparte, están re disfrutando por todos los comentarios que los van a ver después. Ustedes hay más de 120, 130 comentarios. Pero bueno, después mírenlos, no se los pierdan, se pueden contestar, por supuesto, también. Tomo algunas preguntas a ver si podemos hacer respuestas tipo ping-pong, cortitas. Esto dijiste... de la conexión, lo traigo para hablar de la comediación. ¿Qué conexión crees que tienen que tener los comediadores para hacer un trabajo eficaz? Hay como 2 cosas diferentes, ¿no? Una es, bueno, fundamentalmente confianza. Pero aparte hay personas que los ritmos son diferentes. Y entonces a lo mejor vos medías mejor con una persona que tiene tu ritmo que con una persona que querés mucho. Por ejemplo, mi gran amiga del alma, Mariluz Santisteban, con quien la conocí desde que yo tenía 5 años y que hemos compartido, la amiga de mi hermana, la Popi de mi hermana, compañera mía, trabajamos juntas, yo no podía hacer coterapia con ella, pese a lo que la quería y lo que me emociona al hablar de ella, ¿no? Porque teníamos ritmos diferentes. Y entonces yo no entendía dónde iba ella y no la podía seguir. Aparte la respetaba como terapeuta, fue una genia total, ¿no? Pero también hay una cuestión de enganchar en un ritmo
con ella podía jugar al tenis y compartir una cancha de tenis, pero en terapia no, yo me encontré que vos decías, ¿por qué dijo esto? Y no la entendía. Entonces creo que hay una cuestión desde lo afectivo, pero otra cuestión desde una forma de pensar, una epistemología compartida. Fran, no sé qué pensás. No, pienso que para mí es fundamental el respeto en el trabajo de comediación y la búsqueda de oportunidades a partir de las diferencias, ¿no? Entonces, a mí me tocó comediar muchas veces con mucha gente distinta, con muchos colegas distintos, y no tengo un recuerdo claro de, quizás sí alguna vez no me sentí cómodo, pero, pero casi siempre con respeto y con búsqueda de oportunidades a partir de las diferencias de estilo. A mí me ha funcionado siempre la comediación como una herramienta que le da riqueza a la conversación, ¿no? Por supuesto que hay gente con la que uno se lleva mucho mejor que con otra gente, y entonces nosotros dos, digamos, funcionábamos en automático, ¿no? Totalmente. A mí también me pasaba cuando trabajaba con Gachi o cuando comedié varias veces con Roberto Nieto, o con Gaby, en fin, con todas las compañeras del centro de mediación, con Patricia Arechaga. Teníamos una dinámica de comediación divina, con Florencia Brandoni. Me acuerdo una vez mediando con Florencia que salimos y me dice, este tipo es un psicópata de libro. Y yo le miraba que no sabía absolutamente nada y le digo, ajá, ¿y entonces qué hacemos? No, yo creo que bueno, ahí en el libro algo pusimos de comediación de las conversaciones que tuvimos con vos, ¿no? La comediación espejo, la comediación estéreo, ¿no? La comediación bueno-malo, ¿no? Sí, yo creo que es un elemento que le da riqueza a la mediación, bien utilizado, que Si, necesita confianza y respeto, ¿no? si a mí me preguntas cómo es la mejor forma, para mí es la comediación y con un equipo atrás de cámara. Para mí, con cámara de GESEL. Eso es lo... A mí me gusta mediar siempre con hombres. Y yo prefiero mediar con mujeres, la verdad. Está bien. Sí. Que sean abogados. Yo me da lo mismo abogadas o psicólogas, yo juego el rol de psicólogo si hace falta. Ningún problema. A mí me gusta pues tenemos formas de pensar diferentes. Que sean, pero complementarias. Que sean jóvenes. Ese es el otro requisito para una comprensión etaria diferente. Y que sean buen mozos. A la prueba me remito, ¿no? Tengo la última pregunta, porque es una muy linda pregunta que hicieron hace rato para cerrar. ¿Cuándo se puede decir que se es mediador o mediador? Cuando te apasiona escuchar. O sea, yo creo que para ser Marilú, la que hablé hace un ratito, decía que los psicólogos éramos chusmas diplomados. Y me encanta esa definición porque es cierto, te tiene que gustar meterte en las cosas de la gente. Y te tiene que gustar vibrar con la gente, o lo que llama Goleman, tener este don empático, ¿no? De poder sufrir y disfrutar con lo que a la gente le pasa. Me parece que, y cuando salís tenés que sos humilde y no crees que vos tenés la verdad. Cuando podés escuchar al otro y aprender del otro. Cuando decís, guay, qué piola, ¿cómo resolvieron esto? Me parece que ahí sos mediador. Muy grande, maestra. Genial. ¿Coincidís conmigo? Coincido con vos, teacher, completamente. Además, yo creo que sí, efectivamente, cuando uno se da cuenta
que en realidad lo que estás haciendo es lo que te apasiona, ¿no? Y que le da sentido le da sentido a tu vida, a tu estar acá. Bueno, y esto es lo mismo, haciendo una narrativa autopoética, que te pasa con los alumnos a distancia. Ah, mira vos. Cuando vos te das cuenta que ellos, cuando te hacen una actividad y vos ves que ese concepto que no lo entendían para nada, lo aplican maravillosamente, y que no se lo bajaste vos, sino que ayudaste a que ellos pudieran cocinarlo. Esta es la diferencia. No hablo, escucho, pregunto, cuestiono, genero reflexiones, hasta que ellos pueden aplicar bien, de esa forma que yo la pienso de otra, un concepto. Entonces, esta idea del protagonismo del otro, para mí es central. Y esto creo que es coincidente para cuando una mediación, cuando sos mediador, cuando podés escuchar. Genial. Maestra, con esas palabras, yo creo que terminamos con un broche de oro. Muchas gracias por tu generosidad. Muchas gracias por ofrecernos tanto, por guiarnos y por habernos dado a todos los mediadores, tanta riqueza. No, muchas gracias vos por esta convocatoria y muchas gracias a todos los que escucharon, y quiero leer las preguntas del chat, Irina, porque no las tengo. Es que son tantas. Gracias por dejarme, por este privilegio que todos están envidiando de estar en este living de lujo absoluto. No. Mi idea era no estar, quiero decir que mi idea era no estar y ustedes quisieron que esté, y por supuesto no iba a dejar de estar acá y traer todas las voces y aprender de escucharlos así de primera mano en esta conversación íntima, solo con 100, 120 personas conectadas, pero íntima. Ha sido... Y más pero todos los que lo van a ver después. Bueno, viste, yo reconozco que tenías razón, que 45 que podían estar una hora, tengo que reformular algunas cosas. ¿Viste? Y encima piden más. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Fran. a todos.